Esta es la última vez. Retirada. No voy a volver. No me verás por un tiempo. Phelps es el deportista con más medallas de oro en los Juegos Olímpicos de todos los tiempos. Y muchos apuntan a que su éxito se debe a su enorme disciplina y poder mental. Cuando se le preguntó por su secreto, dijo que usaba una técnica mental en la que visualizaba su propio éxito personal. Repasaba esa imagen en la cabeza una y otra vez. Y luego usaba esas visualizaciones en las competiciones reales. Yo lo he probado y funciona. Pero no todo fueron éxitos y carreras. En 2009 se filtró públicamente una foto donde aparecía Michael Phelps con una pipa de marihuana. En aquel año tenía 23 años. Esto generó mucho revuelo por todos los lados y le cancelaron la licencia de natación durante 3 meses, no pudiendo nadar en ninguna prueba. Además, perdió muchos contratos con patrocinadores y marcas. Su último gran evento deportivo fueron las Olimpiadas de Río en 2016, donde se llevó 5 oros y una plata. Dentro de las Olimpiadas, su última carrera era los 4x100 metros estilos, donde no corría solo. El orden de los estilos en esta prueba son primero espalda, segundo braza, tercero mariposa y cuarto crawl. En esta salida, los 4x100, había tensión. Se siente viendo los vídeos. Todos los que estaban allí querían ganar y todos sabían que era la última carrera de Michael Phelps, porque ya lo había anunciado previamente. Llega el momento de la salida, silencio absoluto por parte del público y una salida para todos los competidores impoluta. Y podemos ver desde la toma aérea cómo se destaca Estados Unidos por esas calles centrales. Tocan pared, primer viraje, turno del relevo a braza, tocan la pared, momento del subacuático por debajo del agua, un momento súper importante en todas las disciplinas, en cualquiera de los estilos. Y es un auténtico espectáculo verlos nadar por debajo del agua. Y llega el turno de la bestia. Michael Phelps salta segundo al agua. Al entrar segundo al agua podría venirse abajo, pero lo que vemos es todo lo contrario, cómo mantiene la posición y justo al final, en el subacuático, su subacuático es de los mejores jamás hechos, gracias a su capacidad pulmonar, hace un subacuático mejor que el resto, y podemos ver cómo le iguala y en los 25 metros finales le consigue sobrepasar, de manera que entrega el tercer relevo en primera posición. Ventaja para América y último relevista en el estilo de crawl, que ya podemos ver cómo, bueno, pues hay una ventaja bastante grande de un cuerpo de diferencia que pues a este nivel es bastante difícil de sobrepasar, de adelantar, de recuperar. A este nivel ninguna carrera está ganada hasta que tocas la pared y consiguen esa primera plaza. No récord del mundo, pero casi. Fijaros en la reacción final de Michael, sabiendo que todo había acabado. Y la celebración con el equipo. Fijaros en todos los mensajes que recibió Phelps por sus redes sociales. Una auténtica leyenda. El que diga lo contrario, miente. ¿Cómo es posible que un deportista consigue que los fans lo amen tanto? Es realmente increíble el cariño que le tienen sus seguidores. Aunque esta fue su última carrera, no olvidéis que estos eran los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde se llevó 6 medallas. Una persona que hasta el último momento estuvo arriba de todo y decidió retirarse en lo más alto, a pesar de haber tenido baches a lo largo de su carrera, como podéis ver en el vídeo que hice sobre su historia al completo. Phelps ahora se dedica, entre muchas cosas, a narrar competiciones de natación. Dice que no conocía esta faceta y que le está gustando mucho, pero lo mejor es que se ha conseguido mantener en forma, cosa que es muy difícil cuando dejas de entrenar como entrenaba, con su propio gimnasio en casa, jugando al golf profesionalmente. También hace entrevistas y lo mejor de todo es que ha reconocido que le ha perdido el asco a la piscina. Cuando está cansado o se encuentra mal, va a nadar. Increíble el cambio de mentalidad, supongo que con ayuda de profesionales, pero wow. Pese a todo el sufrimiento que vivió este hombre, sus baches, sus momentos difíciles, de llegar a odiar la piscina, el verle como una persona normal, con una vida satisfactoria, es digno de admirar. El sufrimiento de esa etapa del deporte ha florecido. Una persona más equilibrada, que es capaz de hacer más cosas que nadar, que ha buscado un hobby alternativo, que es el golf, que ya no odia la piscina. Todo esto engrandece aún más esta leyenda. Por aquí tienes el vídeo sobre su historia completa y este otro vídeo de la misma serie. ¿Qué te parecen?